que Romanos 6, entonces, hermanos, por favor, vamos a ir al versículo 5 directamente. Ya entendimos el tema que Pablo está enseñando, ¿verdad? Él está hablándonos de la necesidad de vivir en santidad, enfatizando de que no porque fuimos salvos por gracia, ahora sí, para que la gracia abunde, vamos a seguir pecando. No es así. A manera así, bien rapidito, de repaso, hermanos, definición de pecado de acuerdo tanto con el Tanaj como con el Brit Hadashah. Ezequiel 18, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4, Mateo 24, 12 y no me acuerdo otro pasaje, pero así nada más resumiendo, definición de pecado, desobediencia a la Torá, ¿ok? Pecado es infracción de la ley, como Juan lo expresa en la primera carta del capítulo 3. Entonces ya sabemos eso. Y otra cosa que ya nos ha quedado claro también es que no hay un solo pecado, hermanos, en este mundo. La humanidad no puede cometer un solo pecado contra el cual no esté algo escrito en la palabra. Todo está en la palabra, no hay pecados nuevos. Probablemente hay maneras nuevas de pecar, ¿verdad? Porque tenemos tecnología, televisión, radio, música, muchas cosas, pero el pecado es el mismo y la maldad es la misma. El origen del pecado es el mismo, que es Satanás. Por ahí, no me acuerdo cuándo fue que alguien me platicó, bueno, no sé, pero alguien me decía que debatiendo con una persona, la persona le decía, a ver, ¿cómo? Si Dios creó todas las cosas, entonces Dios creó también el mal. Sí, Él creó todas las cosas. Es un argumento, está bueno, incorrecto el argumento, pero es un argumento que se utiliza. Porque si Dios creó todas las cosas, si Dios creó también el mal, entonces ¿por qué castiga a las personas cuando hacen lo malo si Él lo creó? Bueno, la respuesta, o aunque sea una respuesta muy, muy simple, hermanos, ¿verdad? Porque no pretendo tener la respuesta perfecta, ni todas las respuestas a todas las preguntas, pero una parte de la respuesta puede ser: Dios absolutamente no creó la maldad. Nos creó a nosotros y antes de nosotros a los mismos ángeles con la capacidad de escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Y es ahí donde la maldad nace. En otras palabras, Dios, miren, hoy que hay tanta tecnología, y yo creo que todos nosotros alguna vez hemos visto que abundan alguna película sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, las hemos visto. Y no nada, porque existe la tecnología, existe la informática, la robótica, pero esas películas van al grado de darles ya como que conciencia y autonomía a las máquinas, ¿sí? O sea, ya se construyen robots, al menos en las películas, que algunos hasta se rebelan, ¿verdad? Y no se preocupen, eso no va a suceder, hermano. Las máquinas no nos van a quitar el control y van a exterminar a la humanidad. Eso no va a pasar, no es cierto, ¿verdad? Pero vamos a suponer que fuera posible crear un hombre, vamos a decir un hombre que ha sido decepcionado y que ya se cansó de ser decepcionado y ahora quiere recibir esa lealtad y esa fidelidad a través de un robot. Y construir el robot y ponerle piel de mujer, pelo de mujer, todo lo demás, pero que en el programa de ese robot jamás exista la posibilidad de la traición, del abandono o de la infidelidad. Y que esté programado para complacer todos sus deseos y que en todo el robot responda: sí, mi amorcito, sí, bebé, sí, mi vidita, ¿qué más, mi amor? Así. Porque está programado para eso. ¿Qué satisfacción se puede tener en eso? Así de que, wow, este robot sí que me ama, no como las otras, así. No me abandona. O sea, imagínense, ¿se puede tener satisfacción con eso? No tiene conciencia. Claro que no, es un programa. Ok, Yahweh no quería eso. Él quería una familia, hermanos. Él quería personas, incluso antes de la humanidad, ángeles, que lo sirvieran porque aman servirlo y porque escogen y eligen servirlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tuvo que poner en
Luzbel, o como se haya llamado antes, tuvo que poner en los ángeles y luego en la humanidad esa capacidad de tener una alternativa y escoger de acuerdo con el deseo de su corazón. Entonces, ¿cuál era la alternativa para Luzbel, o Lucifer? ¿Cuál era la alternativa para él si no había un diablo que lo tentara a él? Y sí fue creado así tan bello y tan hermoso y majestuoso como lo describe la palabra. Entonces, ¿cuál era la alternativa? La alternativa era continuar adorando al Creador como el Creador que es, continuar dándole la gloria, la honra que solo Él merece, o verse a sí mismo como alguien que también merece honra, alabanza y gloria, ¿verdad? Entonces esa fue su alternativa. No fue tentado más que por su propio corazón. Es decir, no tuvo una tentación externa. Pero ahora, ¿Yahweh sabía eso, sí o no? Sí. Desde antes de crearlo, ¿sí o no? Sí. Claro. Entonces, ¿para qué lo creó? Porque no fue él solo, hermanos. Según la palabra, pasajes que ahorita no voy a mencionar, no fue él solo, fue una tercera parte de los ángeles, a los cuales también convenció, ¿verdad? Entonces, y no creo que esos ángeles pudieran amenazarlos de alguna manera. Mira, si no me sigues, te voy a hacer esto y después, o sea, ¿cómo? ¿Cuál amenaza? No había amenaza, fue promesas. Promesas, si me sigues, yo sí te voy a dar esto y lo otro. La Biblia no nos habla de esos detalles, ¿verdad? Así que lo que digamos sobre eso solamente son imaginaciones de nosotros, pero como queriendo entenderlo, ¿verdad? Como queriendo tratar de imaginarnos esa situación. Pero en fin, como haya sido, hermanos, ellos tomaron la decisión equivocada. La pregunta es, ¿por qué Yahweh no lo impidió? ¿Por qué no? A ver, ¿qué está pasando aquí? Y antes de que te me eches a perder, Luzbel, ven para acá, vamos a platicar qué onda contigo. No, hermanos. ¿Ustedes creen que estaba pasando algo sin que él se diera cuenta? Acá, venga, vamos a tener una junta ustedes y así. Y que el Señor acá sin sospechar nada. Cuando el día, bueno, no día, ¿verdad? Porque la eternidad, en el momento en que menos pensó, ahí está la rebelión. Entonces, no, hermanos, él lo supo todo desde el principio. ¿Por qué no lo impidió? En primer lugar, ¿por qué los creó? ¿Por qué no eligió Yahweh? ¿Cómo estaba Yahweh, hermanos, antes de la creación de cualquier otro ser? Pues solo, ¿verdad? Entonces, no me voy a meter a la cuestión de que si el Padre y el Hijo y el Espíritu, no, porque yo lo que veo en la palabra es que es Abba, Padre, y es su verbo, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne. No nos vamos a meter en esos rollos, ¿verdad? Es muy complicado, pero estaba solo. Estaba solo, porque si alguien dice, bueno, es que estaba la compañía del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, si hubiera sido una compañía, entonces ¿para qué necesitaba más? ¿Verdad? El hecho es que él necesitaba una familia, y una familia que lo eligiera a él con todo el corazón y de una forma genuina, no porque así fueron programados. Entonces, era necesario, hermanos. Era indispensable. Por eso el Señor no detuvo nada. Ahora, de que, ok, ya detecté que eres tú, Lucifer. Es más, tú te me vas de aquí antes de que me contamines a los demás. ¿No pudo haber hecho eso, Abba? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué dejó que tentara a todos los demás? O sea, imagínense, de 3 perdió 1. Es como si de una congregación de 100 se salen 33. Bueno, para ser exactos, 33.33. A mí no me gustaría ser el punto 33 que se salga, ¿verdad? Porque no me quiero quedar incompleto. Pero bueno, entonces, de 3 se salió 1, ¿verdad? Abandonó su presencia 1. ¿Por qué no lo impidió? Porque era necesario que el corazón de cada uno fuera probado, porque Él quiere a su lado a los que genuinamente lo eligen a Él, lo escogen a Él.
Para eso tuvo que crear. Yahweh es bueno, hermanos. Él es santidad, Él es bondad. Entonces, ¿de dónde sale la maldad? Sale de la capacidad que tiene cualquier ser creado de elegir lo contrario. Entonces la maldad es lo contrario, hermanos. Y eso significa que la bondad solo puede tener su fuente en Yahweh. Ahora, ¿por qué y otra cosa que se argumenta, ¿por qué entonces tanta gente atea, tanta gente o que no está caminando con el Señor de cerca? Porque hay tanta bondad, porque hay muchos filántropos, hay mucha gente altruista que es más, mucha gente, y es bueno, es admirable, ¿verdad? Que mucha gente multimillonaria dedican una parte de sus riquezas a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, a construir viviendas, hospitales y todo lo demás. Eso es bueno, o sea, yo no digo, ay, eso es malo. No, pero ¿por qué entonces tanta gente puede manifestar, puede proyectar esa bondad si no están llenas del Señor? La respuesta está en Génesis, hermanos, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados con esa capacidad, ¿verdad? Ahora, ¿con qué motivación lo hagan? ¿Cuál sea lo que realmente pretenden? O sea, ayudar, qué padre, qué bueno, pero quién sabe cuántos de ellos serán capaces de hacerlo en un absoluto anonimato, ¿verdad? O sea, qué padre. Ahora, yo les voy a decir una cosa, hermanos. Si mi familia y yo estamos en alguna situación que de todas el Señor nos ha librado, o bueno, cuando llegamos a estar, ¿verdad? Cuando teníamos las casas hogares y tenemos 70 criaturas o 30 aquí, 20, 24, 30 en el rancho también, y que de pronto llegaba una ayuda y que llegaban personas y traían ahí sus camarógrafos y filmando, ¿verdad? Y para que luego saliera en el periódico. ¿Cuál era su motivación? ¿Saben qué? A mí no me interesa, lo bueno es que llegó la ayuda. ¿Verdad? Allá ellos, ¿verdad? Llegaban los jabones, las tapas de huevo, los cereales, o sea, todo que venga, bien recibido. Ahora, a ellos allá con el Señor, que el Señor, ¿verdad?, juzgue. Pero en sí, eso también es una posibilidad, puede existir eso. Entonces, es creado Adán, es creada Eva, y el Señor les da a ellos la misma oportunidad, hermanos. Nada más que ellos sí tuvieron un tentador, ¿verdad? Entonces, es siempre el pecado, siempre, hermanos, el 100% de las veces. Lo que el pecado intenta, y Satanás hace eso, es que la persona quebrante la Torá. O sea, Satanás, la naturaleza pecaminosa, saben lo que es la voluntad de Abba, lo que es la voluntad de Yahweh. Él ha dejado sus mandamientos, Él ha dejado su palabra. Entonces, el propósito de Satanás es llevar a la humanidad a quebrantar esa Torah, la conozcan o no. Eso no importa. Porque alguien podrá decir también, bueno, pero si la Torah es de los judíos y nadie más la conoce. Pablo lo explicó en Romanos capítulo 2, hermanos. En Romanos capítulo 1, al final. En Romanos capítulo 1, Pablo explicó eso. Sí está la Torá, sí está en toda la humanidad, sí está. Probablemente no la conozcan en el texto, pero la tienen en su conciencia. Entonces su misma conciencia los acusa o los defiende. Entonces, eso es pecado. El pecado abundó, como leímos en el capítulo 5 de Romanos. Como leímos en el capítulo 5 de Romanos, la ley fue introducida para que el pecado abundase. No es que ese fue el único y principal propósito de la Torá, pero sí es una de las funciones que ha realizado, que nos revela el pecado, hermano. Es decir, al corazón humano, cuando la Torá viene y nos habla, entonces ya no nos deja lugar a ninguna duda de que estamos pecando y que estamos quebrantando lo que el Padre nos ha mandado. Por ejemplo, miren, en Alaska, en ciertas tribus indígenas de Alaska, hermanos, llegó a suceder
llegó a suceder, a un misionero le sucedió esto. Normalmente cuando en un hogar, por más humilde que sea, si llega un visitante, hermanos, ¿qué le ofrecen? Agua, alimento. Y en algunos casos hasta hospedaje, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad, de la situación del hogar. Pero hay, y esto no sé si sigue existiendo o sucediendo, pero sí sucedió, en cierta cultura en Alaska, aborigen, al visitante, el hombre de la casa le ofrecía a la mujer de la casa. Y para nosotros se oye como muy una aberración, ¿verdad? Pero era parte de la cultura. Entonces, ¿por qué están así? Porque no lo saben. Ahora, el hecho de que ellos no lo sepan, ¿significa que ya no es pecado? Claro que es pecado. Otra cosa que hemos visto, hermanos, es que Yahweh no nos va a condenar ni a juzgar por aquello que no sabemos. Por eso Él nos revela su palabra. Pero imagínense si en un momento dado este varón, esta familia comienzan a recibir instrucción en la palabra. ¿Qué van a descubrir? Que lo que estaban haciendo era pecado. Y si el corazón de ellos es sensible y entienden que hay un creador que nos ha revelado su voluntad y nos ha dado sus leyes y sus mandamientos para que vivamos por ellos, ¿qué va a pasar en sus vidas? Va a haber un cambio, ¿verdad? Van a decir, esto fue lo que enseñaron mis padres, pero ya entendí que está mal. Entonces, cuando Romanos 5 dice, hermanos, que la Torah vino para que el pecado abundara, a eso se refiere. Para que las personas finalmente les cayera el 20, por decirlo de esa manera, de que todo lo que estaban haciendo era pecado. Entonces, no es algo malo, es algo bueno. Y la Torah sigue haciendo eso en nosotros, hermanos. Entonces, Pablo comienza el capítulo 6 de Romanos diciendo, bueno, entonces, como la gracia abundó o se sobreabundó, vamos a seguir pecando para que siga abundando la gracia de ninguna manera, porque es importante que, dice el versículo 1, bueno, no, más bien el versículo 21 de Romanos 5, que es el último versículo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Entonces la justicia, hermanos, es el practicar lo justo, es practicar la obediencia. Entonces la gracia va a reinar ¿por qué cosa? Por la obediencia. En otras palabras, si tú tomas la gracia como ocasión para pecar todo lo que te dé la gana, porque que al cabo somos salvos por gracia, entonces la gracia ya no va a reinar, ¿verdad? Pablo dice, yo ahora estoy entendiendo esto. Pablo dice en Gálatas, hermanos, muy claro, y es muy importante para nosotros eso. Los que por la ley os justificáis, en otras palabras, los que dicen, o si decimos nosotros, obedeciendo la Torah es como me voy a salvar, ¿verdad? Guardando el Shabbat es como voy a ganarme el cielo. ¿Qué dice Pablo? Los que por la ley os justificáis, ¿qué dicen? De la gracia habéis caído, ¿verdad? Entonces, es muy claro, ¿verdad? Porque no somos salvos por las obras de la ley, y eso tiene también un significado muy especial, sino que somos salvos por lo que Yahshua hizo por nosotros sobre la cruz, su sangre, su muerte y su resurrección. Entonces, si yo me quiero justificar por la Torah, estoy rechazando el regalo de la justificación por gracia. Pero si quiero que la gracia reine, ahora en Romanos 5:21, si quiero que la gracia reine en mi vida, entonces debe de ser a través de la justicia en mi vida. Debe de ser a través de la justicia en mi vida. ¿Y qué es justicia, hermanos? Es la obediencia. Es vivir de una forma justa, apegado a los mandamientos. Entonces, los mandamientos no me pueden salvar, pero sí deben ser el fruto que demuestre que soy salvo. ¿Ok? Por eso Jacobo lo dice en su carta, mal llamada Santiago la carta, es Jacobo. En la carta de Jacobo, hermanos, él lo dice muy claramente, tú dices que tienes fe, pero yo tengo obras. Ahora, muéstrame
si tú me dices, tengo fe, pero no tienes obras, entonces mi conclusión es que tu fe es muerta. ¿Realmente creíste en Yeshua? ¿Realmente le entregaste tu corazón? Sí, amén. Ok, entonces demuéstramelo a través de tus obras. Y esas obras no es otra cosa que obediencia, hermanos. Ahora, yo antes tenía el concepto de que esas obras son ve y haz buenas obras. O sea, ve y ayuda al necesitado. Buenas obras, ¿verdad? Ok, incluye esas buenas obras, pero en sí obras es obediencia. Y parte de los mandamientos que el Señor me ha mandado es ayudar al necesitado. Entonces, eso es parte de los mandamientos. Entonces, Jacobo lo dice de esa manera muy clara. Entonces significa, si yo me quiero justificar por la Torah, me aparto de la gracia. Pero si después de que soy salvo, por mi mal entendimiento, creo que puedo vivir en el pecado, también me aparto de la gracia. O sea, la gracia no está reinando en mí. No, bueno, más bien, no estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de no permitir que la gracia reine en mí. Porque la gracia, hermanos, no es solamente recibir algo que no ganamos nosotros. La gracia es una capacitación. Por eso Pablo es un poder que recibimos, una unción. Por eso Pablo, hermanos, en 1 Corintios 15, cuando él dice, yo no soy digno porque perseguí a la iglesia de Dios y porque soy el último y el más indigno de todos los apóstoles. Pero ahora, dice Pablo, es 1 Corintios 15, pero no me acuerdo el versículo, dice Pablo, ahora entre todos los apóstoles, aunque yo sea el menor, pero he trabajado más que todos ellos. Así como que eso uno puede pensar, ay, o sea, no seas, bájale Pablo, ¿verdad? Una rayita. Pero no, es que era la verdad. Era la verdad. Pero luego Pablo dice algo muy, muy bonito y muy interesante, hermanos, muy importante. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿qué es gracia? No es nada más, soy salvo ya. No, es una capacitación, digo, no nada más eso. Es también una capacitación, es una unción, es una llenura del Espíritu de Yahweh para hacer, para mostrar obras, para producir un fruto. ¿Qué fruto puede permanecer una persona ¿qué fruto puede manifestar una persona que permanezca en desobediencia a la Torah? No lo creo. Ok. Entonces, en el versículo 5, hermanos, Pablo dice, ya después de que habló del bautismo, ¿verdad? De que somos sepultados y todo eso, está dándonos el simbolismo que representa en nuestra vida espiritual el bautismo, que somos crucificados juntamente con el Mesías y que resucitamos a una vida nueva. En el versículo 5 termina diciendo esto, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ahora, cuando fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fue incluso antes del bautismo, hermanos, fue cuando creímos, cuando lo reconocimos como el Salvador. De la misma manera, hermanos, que el ladrón que estaba a un lado, que le dijo al otro, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él ningún mal ha hecho, y luego se dirige a Yahshua y le dice, Adonai, que significa Señor mío, Adonai, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está haciendo el ladrón? ¿Qué le está llamando Señor o Adonai? ¿Qué dice Romanos 10:9? Si confesares con tu boca que Yahshua es, lo llamó Adonai, ¿verdad? Entonces lo reconoció. ¿Y qué dice Romanos 10:9 también? Y si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos. ¿Y qué está haciendo el ladrón? Está reconociendo que va a resucitar, porque dice cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Entonces está reconociendo que es Señor y que va a resucitar. Y que es el rey, porque dice en tu reino. Entonces con eso él fue salvo. ¿Y a dónde se fue? Al paraíso. Se fue a la vida eterna, hermanos. No tuvo que pasar ni por purgatorio, ni por limbo, ni por filtros, ni por exámenes, ni nada. O sea, se fue directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que es ahí cuando somos sepultados. Y bueno, él tuvo esa situación de que también físicamente él fue crucificado juntamente con Cristo. Wow, ¿verdad? Nosotros lo decimos espiritualmente, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, con el Mesías estoy crucificado, Gálatas 2:20,
crucificado, ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí. Pero Él espiritual y físicamente fue crucificado juntamente con el Señor. Ahora, pagó Él su pecado de haber robado, matado o lo que haya sido ahí en la cruz. Por eso los romanos lo crucificaron. Pero no pagó o no recibió el castigo eterno del infierno. De eso lo libró Yeshua. Entonces, sí fue ejecutado por la autoridad humana, pero fue redimido por Yeshua. Entonces, qué bendición. Y fue el primer salvo de todos. A partir de la crucifixión, ¿verdad? No antes, pero a partir de la crucifixión. Ok, entonces, dice la palabra, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, también nosotros morimos junto con Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, ¿por qué habla de un futuro? Porque en el bautismo, hermanos, y al haber creído, Pablo primeramente habla de anteriormente en el capítulo 6, dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, parte de la resurrección a la que Pablo se refiere aquí, hermanos, es que ya por haber creído, por haber recibido a Yeshua en nuestro corazón y habernos arrepentido de nuestros pecados y haber recibido su perdón, ahora nuestra vida tiene que ser nueva. Por eso resucitamos, ¿verdad? Pero también Pablo está hablando de una resurrección futura, hermanos. Ok, y vamos a ver un pasaje. Hay muchos pasajes relacionados, pero uno de ellos es Colosenses 3, del 1 al 11, y les invito a que vayamos ahí. Ok, la palabra dice, si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Hay un pasaje también similar, hermanos, donde dice buscad las cosas de arriba, que es Mateo 6:33, ¿verdad? Donde el Señor Yeshua nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué son las cosas de arriba? Que no es complicado, no es una respuesta así súper profunda, pero ¿qué son las cosas de arriba? Pudiera ser muy profunda, ¿verdad? Pero de una manera sencilla. Son las cosas espirituales, hermanos. Son las cosas que el Padre nos ha revelado, que Él nos ha dicho que le agradan, es caminar conforme a su voluntad. Y a pesar de que estamos en el mundo, hermanos, porque, miren, si buscamos las cosas de arriba, entonces significa que nosotros estamos abajo, ¿verdad? Por eso buscamos las cosas de arriba. Y muchas veces, hermanos, para el creyente, el hecho de estar abajo es un pretexto. Hermano, es que uno es humano. Así. Es que, hermano, es que vivimos con mucha presión y es el ambiente. O sea, por eso es buscar las cosas de arriba. Porque sí es cierto que estamos abajo, y sí es cierto, hermanos, que aún estamos adentro de una naturaleza pecaminosa. Nuestro cuerpo es corrupto y se está muriendo, ¿sí o no? Poco a poco. Ahora, creyendo en la palabra, aquí hago un paréntesis, obedeciendo al Padre, poniendo nuestra confianza en Él y siguiendo leyes que Él nos ha dado para estar saludables, podemos retrasar el día de nuestra muerte. Porque Él nos quiere saludables, hermanos. Y ahorita no es como para andar en eso, pero bueno, primero que nada, la causa de la longevidad reducida en la humanidad es el pecado. Comenzaron a vivir 960, 930 años. Y luego empezó a bajar a causa del pecado 800, 700, 600, 500, 400.
Así cuando ya morían a los 300 años, ay, murió en plena flor de la juventud. Entonces, así fue, hasta que Yahweh dijo, serán los días del hombre 120 años, ¿verdad? Entonces, mínimo deberíamos de tirarle a eso. ¿Es posible o no es posible? ¿No han visto ustedes noticias de que la persona más longeva, 117 años? Bueno, será la excepción, pero sucede, ¿verdad? Bueno, ok, en fin. El hecho de estar abajo, hermanos, no quiere decir, miren, Yahshua lo dijo de otra manera. Están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Ahora, Yahshua sabía estas pruebas que íbamos a estar pasando y él no le pidió al Padre en Juan 17, ay Señor, pues quítalos de aquí, porque aquí está nuestra misión, hermanos, ¿verdad? Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido, dijo Yahshua, que los quites, sino que los guardes. Entonces, así como con Lucifer, así como con Adán y Eva, hermanos, así con nosotros también. ¿Qué cosa? ¿Por qué digo así como con Lucifer y así como con Adán y Eva, así también con nosotros? Decidimos. Nosotros también decidimos, ¿ok? Entonces, eso es el punto que Pablo está tratando de enfatizar. Ahora, seguimos leyendo en Colosenses 3, donde está el Mesías, donde está Mashiach sentado a la diestra de Dios. Qué maravilla, hermanos. En Romanos también 8, Romanos capítulo 8, dice que Yahshua está a la diestra del Padre intercediendo. Y bueno, hemos entendido ya eso, ¿verdad? Que Él es el único. Porque hay un solo Dios, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Yahshua el justo. Yahshua HaMashiach el justo. Ahora, ¿qué significa el justo? Vamos a traducirlo. Vamos a ponerle la palabra equivalente. Yahshua HaMashiach el justo. Dígame qué es el justo. El obediente. El obediente. Es por eso que intercede por nosotros. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en algunas cosas. No, en todo. No, en todo. Órale, en todo. Pues sí. Pero sin pecado, ¿verdad? O sea, fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, a ver, fue tentado en todo. ¿Y qué es la tentación, hermanos? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es lo que procura Satanás y el pecado a través de la tentación? Desobedecer a la Torá, ¿verdad? ¿Cómo define la Biblia pecado? Desobediencia a la Torá. Así define la Biblia pecado en 1 Juan 3, versículos 3 y 4. ¿Ok? Entonces él fue tentado. ¿Qué significa? Fue tentado a desobedecer a la Torá. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que es justo? Que no desobedeció la Torá. Ni una vez. Cuando Satanás lo lleva al desierto y le dice, convierte las piedras en pan primero. ¿Cuál fue el pasaje? ¿Qué dice el pasaje de Deuteronomio que Yahshua citó? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. O sea, ahí la tentación era sutil, hermanos. Porque ¿qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo que con su poder haga panes? ¿No lo hizo para alimentar a los 5,000? Así es. Claro, entonces no tiene nada de malo. Lo que tenía de malo era desistir de cumplir la orden del Padre a causa de una debilidad humana. Eso era lo que tenía de malo. Que dijera, hoy se me hace que si voy, ni modo, voy a interrumpir el ayuno porque ya me anda. Y como me has dado poder para convertir las piedras en pan, voy a usar ese poder que tú me has dado para convertir las piedras en pan. Hubiera sido pecado. ¿Por qué? Porque habría sido abandonar una promesa, romper un pacto o un voto. Eran como los votos de los nazareos en el Antiguo Testamento, hermanos, que el voto del nazareo podía establecerse por tiempos definidos. Durante un año no me voy a cortar el cabello, no voy a beber vino ni sidra y no voy a tocar cada vez. Así se muera mi papá, no lo voy a tocar. ¿Ok? Y ellos tenían que cumplir ese voto por un año. Si no lo cumplían,
estaban desobedeciendo al Padre y estaban cayendo en pecado. ¿Sí? Entonces Yahshua no quebrantó su compromiso con el Padre. Ok, segunda tentación, aviéntate de lo alto del... ¿Para qué? Pues para que todos vean, crean, o sea, ¿para qué sufres tanto rechazo, tanto desprecio, tanta calumnia? Ya mejor demuéstrales a todos que tú eres el Mesías. Si te van bajando así flotando, bien bonito, todos se van a arrodillar y van, ay, sí es el Mesías, ¿verdad? Entonces la motivación, el hecho de hacerlo, bueno, pero ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, no que el Señor no pueda experimentar en su vida, en su ministerio de 3 años y medio, no que no pudiera experimentar salvación sobrenatural, porque lo experimentó en el mar, ¿verdad? Cuando el mar estaba todo violento y él durmiendo ahí en la barca, el Padre lo estaba guardando sobrenaturalmente. Cuando lo quisieron despeñar y nada más pasó caminando en medio de... Claro que puede, pero no por la razón equivocada. Si lo hubiera hecho por la razón equivocada, hubiera sido vanidad, hubiera sido orgullo, hubiera sido soberbia y ya hubiera pecado, ¿verdad? Y la última tentación, o sea, hello, adórame. Híjole. Y otra vez, y volvió a citar la Torá, el Señor, en la segunda tentación. ¿Qué citó? Porque Satanás también citó la Torá, ¿verdad? Le dijo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece. Ahí está Satanás citando la Torá. Pero luego Yahshua citó otro pasaje donde dice, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante cómo la palabra puede ser usada, hermanos, para engañar. La palabra puede ser usada para confundir y hasta para orillar a pecar. Digo, un ejemplo a lo mejor no muy bueno, muy correcto, ¿verdad? Pero ¿cuántos se han basado en la Torá para tener varias mujeres? O sea, mal. Porque hay palabra que nos explica que eso no es para seguirse como un ejemplo. Hay palabra. Y entonces Yahshua usó palabra para rechazar esa tentación, porque aunque es una verdad que a sus ángeles mandará delante de ti para que tu pie no tropiece, también él entendía que en el momento indicado eso iba a suceder, pero no en ese momento. En ese momento, si él hubiera accedido, él hubiera estado tentando a Yahweh. En otras palabras, déjenme decirles en qué creo que está la tentación, hermanos. Si el Señor dice, Felipe, ve a ese lugar, a esa, no sé, colonia, o métete a esa parte donde en situaciones normales tu vida peligraría, y lo más seguro es que no sales vivo, pero yo te estoy mandando. Yo te estoy diciendo que vayas, no te va a pasar nada, habla con fulano de tal y dale este mensaje. Yo voy. Pero si él no me lo dice, yo digo, yo voy a ir ahí porque que al cabo el que está delante de mí, pero él no me está mandando. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy tentando. Le estoy diciendo, a ver, Señor, ¿vas a cumplir tu palabra? A ver, tú dijiste, ¿verdad? Pero él no me está indicando que haga eso. Entonces fue lo mismo que estaba viviendo Yahshua. El Señor, el Padre, no le estaba diciendo, súbete al templo y tírate. Era Satanás el que se lo estaba diciendo. Y bien claro, hermanos, miren, bien sencillo para decir bueno o malo. ¿Quién te lo está diciendo? ¿Verdad? Si te lo está diciendo el Padre, pues bueno. Pero si te lo está diciendo el enemigo. Y por último, te doy todo esto si postrado me adorares, pues ella cita el primer mandamiento de los 10. Que Yahweh escribió con su propio dedo en las tablas. Y le dice, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, hermanos, Yahshua vivió eso, sufrió eso, para que al vencer fue declarado justo. Y al ser justo, puede interceder por nosotros. Porque ya no hay nada, ya no hay ninguna debilidad, hermanos. Ya no hay ninguna flaqueza humana que Él no comprenda. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Entonces, decir lo mismo, ahí está diciéndolo en negativo, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Entonces vamos a decirlo en positivo. Sí tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, ¿verdad?
Entonces, por eso que no estamos solos, hermanos, en este caminar, donde el propósito es la obediencia a la Torah. La obediencia a la Torah jamás nos dará salvación, porque no podemos, Jacobo lo dijo en su carta muy claro, el que desobedece un punto de la Torah es como si desobedeciera toda. Y Pablo dijo en Gálatas, los que por la Torah se quieren justificar de la gracia han caído. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Ok? Pero sí somos llamados a vivir en obediencia. Y es ahí donde entra que hemos resucitado, que ya morimos al pecado, ya estamos muertos a la desobediencia a la Torah. Y no es que seamos perfectos, hermanos, pero quiero regresar al capítulo 6, porque en el versículo 6, el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y con esto termino, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, el viejo hombre, la vieja naturaleza, porque acuérdense que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si no me equivoco, dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y a Nicodemo le describió la salvación, Yahshua a Nicodemo le describió la salvación como ¿qué cosa? Como nacer de nuevo, ¿verdad? Como nacer de nuevo. Que a propósito, hermanos, en ese pasaje de Juan 3, hay un detallito muy interesante que como que me ha aclarado un poquito la duda de a qué se refiere cuando Yahshua dice el que no naciere del agua y del espíritu, ¿verdad? Entonces evidentemente en la parte del espíritu, pues es porque somos redimidos y somos perdonados de nuestros pecados, de manera que los que estábamos muertos ahora vivimos, ¿verdad? Nuestro espíritu nace de nuevo. Pero ¿por qué dice Yahshua el que no naciera del agua y del espíritu? Bueno, la respuesta la da Nicodemo. Porque parte o el principal requisito para la salvación es que nazcamos, y eso nomás una parte. Si nada más tenemos ese, no funciona. Es el agua de la matriz. Por eso cuando Nicodemo dice, a ver, tengo que nacer del agua y del espíritu, o nacer de nuevo, ¿me tengo que meter otra vez al vientre de mi mamá? ¿Dónde está el agua de la matriz? Y no es que quiera yo afirmar, hermanos, que esa es la respuesta perfecta, pero sí me dio un poquito de luz en ese sentido, porque el agua que nos salva no es el agua del bautismo, hermanos. Yo no soy salvo porque me bautizo. Es cierto que la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el ladrón que se arrepintió a un lado de Yahshua no se bautizó. Y si una persona se arrepiente genuinamente, no digo nomás así hipócrita ni de labios para afuera, en un avión que está a punto de estrellarse y lo hace genuinamente y no tiene tiempo de bautizarse, ¿se salva o no se salva? Sí. Claro. Entonces no lo salvó el agua del bautismo. O sea, el no bautizarse no lo mandó al infierno, ¿verdad? Por eso, hermanos, en la creencia de que el agua del bautismo es la que te salva, en esa creencia está basada la doctrina católica de que los bebitos abortados, como no fueron bautizados, se van a un limbo, porque no fueron bautizados, lo cual es una mentira, ¿verdad? Entonces, el que no naciere del agua y del espíritu, no, en otras palabras, nadie puede ser salvo si primero no es humano. Si no naciste, ¿verdad? Entonces, ahora, porque también, hermanos, el agua puede simbolizar la misma palabra. Recuerden que en Efesios capítulo 5, dice Pablo que el Señor está esperando, más bien, está formando una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Que es santificada por el lavamiento del agua en la palabra. Es muy interesante, es muy profundo. No tengo así toda la doctrina clara en ese tema. El agua también representa la palabra que nos limpia, nos purifica. Pero para poder nacer de nuevo se necesita nacer del agua y del espíritu. Ok, bueno, ahí se los dejo. Ustedes pueden, por eso yo siempre he dicho que aquí puedo ampliar dudas, ¿vale? Entonces,
Ahí se los dejo para que ustedes sigan analizándolo. Y si luego alguien tiene algo que pudiera enriquecer nuestro entendimiento sobre eso, bienvenido. Ok, entonces aquí en Romanos 6, hermanos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, vamos a ver lo que no significa que el cuerpo del pecado sea destruido. Acuérdense, hermanos, que en el proceso de interpretar la palabra, que somos muy imperfectos, o sea, no hay una sola persona en este mundo, por más revelación y todo que podamos decir que tiene, que tenga la verdad completa, que tenga la interpretación perfecta. No existe, no hay eso, hermanos. Todos somos humanos y tenemos limitaciones, pero buscamos la dirección del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y queremos llegar a la verdad, pero somos humanos y tenemos fallas. Sin embargo, algo que sí he podido entender aquí es, y en ese proceso, por eso lo dije, en ese proceso de interpretación hay pasajes difíciles que muchas veces, antes de determinar qué significa el pasaje, yo Shabbat pasado les puse un ejemplo. Hay un versículo donde Pablo dice, la mujer se salvará teniendo hijos. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bueno, yo les dije, miren, ¿qué significa? No sé, no me queda así como, no puedo dar una respuesta definitiva, pero sí sé que no significa ese pasaje. Y sí sé que no significa que si una mujer no tiene hijos no se puede ir al cielo. Sí sé eso, no significa eso. ¿Ok? También sé que no significa que, bueno, ¿quieres ser salva? Ok, recibe a Yeshua, pero luego tiene hijos. No, tampoco significa eso, ¿ok? Bueno, les voy a decir lo que no significa este pasaje donde dice para que el cuerpo del pecado sea destruido. No significa que ya no hay pecado en nosotros. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Ah, pues todos, ¿verdad? Todos hemos dado cuenta de eso. Pero sí significa algo, hermanos, que no está correctamente expresado en esta traducción. ¿Ok? Y estuve checando y hay muchas traducciones. Si ustedes, no sé cuándo ustedes tienen el programa eSword. Si tienen eSword, ahí viene, si ustedes le ponen comparar, van a ver que hay muchas versiones que lo dice de esta manera, para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda su poder. Entonces no significa que el pecado ya desaparece, que eso no va a ser hasta que esto corruptible sea convertido en incorrupción. Esto no va a ser hasta que la resurrección plena se manifieste en nosotros en el arrebatamiento, hermanos. O sea, no va a suceder antes, pero sí significa que esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros pierde su poder, pierde su autoridad. Y no es que la pierda a partir de que tú recibes a Yeshua, dices, wow, ya no siento ni una... No, no es así, hermanos. O sea, significa que tienes que fortalecer tu hombre interior. Por eso la palabra habla de crecimiento. Y eso, otra vez, tú lo decides, ¿verdad? Pero sí pierde su autoridad porque sí es posible, cuando que antes no era posible, hermanos. Una persona que no nacía de nuevo, una persona que no recibía la llenura del Ruach HaKodesh en su corazón, que no se llenaba de esa gracia sobrenatural, es una capacitación no humana, hermanos. Pero una persona que no recibía eso, por más que leyera, no hagas esto, no cometerás esto, haz esto, aquello, jamás iba a tener el poder para vencer al pecado. Hoy sí lo tenemos. Por eso, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 por ahí, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahora, si nos ponemos a mencionar las armas, hermanos, el nombre de Yeshua, su sangre preciosa, la palabra, la unción del Espíritu Santo, la fe, la oración, no sé, tantas cosas, el yelmo, la coraza, todo eso son nuestras armas espirituales, hermanos. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez. La palabra altivez en griego significa pensamiento vanidoso, imaginaciones vanidosas, imaginaciones que se levanta contra el conocimiento de Cristo
y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Ahí van a estar. Esa tendencia ahí va a estar, pero yo la puedo sujetar y hacerla que obedezca en el nombre de Dios. Pero una vez más, es mi decisión. Entonces, de eso habla Pablo, hermanos. Y con esto concluimos. Si es posible, Pablo dice, no es correcto que ustedes sigan viviendo en pecado una vez que ya fueron sepultados y resucitados juntamente con el Mesías. Entonces es su gracia, es su bendición, es con su ayuda, pero es una ayuda que tenemos que buscar, no va a venir solita. ¿Ok? Si yo en un momento dado estoy viendo la televisión y termina un programa y luego comienza otra película así, o sea, ya pasaron las letras de una y comienza la otra, ¿verdad? Y es una película pornográfica y le dejo yo ahí, ay Señor, ayúdame, ay Señor, ayúdame Señor. Y pues, no, ¿verdad? Yo tengo que tomar la decisión, honrarlo a Él, elegir santidad, pero no va a venir así como si yo no la busco, ¿verdad? Amén.